Hola, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este podcast Naturismo al Día. Vamos a tratar el tema de la interpretación de los sueños según el padre del psicoanálisis Sigmund Freud, pues una de sus obras más influyentes, indudablemente, es La interpretación de los sueños, publicada por allá en 1900, donde presenta su teoría de que los sueños son una vía privilegiada para acceder al inconsciente. Hay unas ideas principales de Freud sobre los sueños, por supuesto. Una de ellas es que el inconsciente es como un escenario. Freud sostenía que en los sueños efectivamente se manifiestan deseos, pensamientos, conflictos reprimidos, aquellos que la conciencia pues obviamente no acepta porque resultan inadecuados, socialmente inaceptables, en fin. Y los sueños como cumplimiento de deseos es otra de las ideas centrales de los postulados de Freud en cuanto a las imágenes oníricas. Según él, pues todo sueño, incluso las pesadillas, vienen a representar de alguna manera el cumplimiento de un deseo inconsciente, aunque está disfrazado, digámoslo así, utilicemos ese término. Y pues definió también de que hay un contenido manifiesto y un contenido latente. El contenido manifiesto pues es lo que recordamos efectivamente del sueño al despertar, las imágenes, las escenas, y el contenido latente es el significado oculto, los deseos reprimidos que se expresan simbólicamente en el sueño. El trabajo del sueño, según Freud, es porque se describe un proceso mediante el cual los deseos inconscientes se transforman en esas imágenes oníricas comprensibles. Y nos encontramos con dos términos, uno de ellos es la condensación y el desplazamiento. La condensación, pues que varios pensamientos o deseos se combinan en una sola imagen o escena, y el desplazamiento, pues es la carga emocional que se transfiere de una idea importante a otra más trivial. También, por supuesto, hay algo importantísimo que no podemos perder de vista, que es la simbolización, es decir, cuando los deseos aparecen disfrazados mediante símbolos, ¿verdad? Por ejemplo, objetos, personas, acciones que representan otra cosa, y hay una elaboración secundaria en el sueño, que se viene a reorganizar al recordarlo, pues como para darle cierta coherencia narrativa. Los símbolos oníricos, según Freud, pues son muchos elementos de los sueños que tienen significados simbólicos universales, relacionados pues con lo que viene a ser la sexualidad, la familia, la infancia, la misma muerte. Sin embargo, también pues obviamente reconoció que cada persona debía interpretar sus propios símbolos dentro de su contexto particular. Es muy importante que tengas esto en cuenta, porque la realidad es que no existe una enciclopedia de sueños o una guía de sueños, porque esto ha sido aprovechado por muchos, digámoslo así, charlatanes, mercachifes, que pues dicen interpretar la realidad, sobre todo relacionado con el futuro, con base en lo que la persona describe de sus sueños. Esto es mentira. Cada persona tiene una interpretación distinta de acuerdo a su realidad y a sus experiencias. La importancia clínica para Freud, de acuerdo a los sueños, era en que pues analizar estas imágenes oníricas efectivamente era como una vía directa para explorar el inconsciente de los pacientes y así comprender los conflictos internos que podían causar, por ejemplo, neurosis, fobias, síntomas psicosomáticos. Su teoría, pues efectivamente revolucionó la psicología y la cultura del siglo XX, cambió la forma de entender la mente y también popularizó la idea de que los sueños tienen un sentido profundo. No obstante, pues obviamente ha recibido críticas por falta de base científica objetiva y por un énfasis excesivo en la sexualidad. Hoy, aunque la neurociencia pues estudia los sueños desde un enfoque diferente, como el procesamiento de memoria, regulación emocional, actividad cerebral durante el sueño, el famoso sueño REM, ya lo estaremos definiendo más detalladamente, pues obviamente que la obra de Freud sigue siendo un pilar histórico en la psicología y también en las humanidades. Es decir que no existe, como ya te he dicho, un significado universal de los sueños, y en esto quiero enfatizar muchísimo para desterrar mejor esa idea errada de que pues existe como una especie de guía de acuerdo a lo que significa cada sueño y que aplicaría para cada persona. Absolutamente falso esto. No existe ese significado universal y absoluto de los sueños, porque incluso Freud planteó en su momento que muchos símbolos parecían repetirse, por ejemplo, escaleras como símbolo sexual, casas como representación del cuerpo, en fin, pero siempre advirtió que la clave real del sueño está en la historia personal del soñante. Es algo único, personal y muy individual. Te pongo un ejemplo sencillo. Por ejemplo, si alguien sueña con un perro, para una persona que ama a los perros, pues esto simbolizaría
puede ser lealtad y cariño, y para otra que fue mordida de niña por un perro puede representar miedo o amenaza. Es decir, aunque ciertos símbolos aparecen con frecuencia en distintas culturas, pues su interpretación depende del contexto, la biografía y las emociones de quien está soñando. Hoy en día muchos psicólogos y psiquiatras también pues coinciden en que los sueños reflejan preocupaciones, deseos, recuerdos y emociones del día a día más que un diccionario universal de significados. En neurociencia, el sueño sigue siendo relevante en cuanto a objeto de estudio, y muchísimo. La neurociencia actual pues considera el estudio de los sueños un campo relevante porque permite entender cómo funciona el cerebro durante el descanso, cómo viene a procesar la información y cómo se regula la vida emocional. Por ejemplo, áreas en que la neurociencia estudia los sueños, lo que te decía, el famoso sueño REM, Rapid Eye Movement. Sería pues lo que tiene que ver en inglés, ¿verdad? Rapid Eye Movement, el sueño REM, es la fase donde aparecen los sueños más vívidos. Se activa el sistema límbico, o sea, emociones y el córtex visual, mientras que la corteza prefrontal, razonamiento lógico, está como menos activa en el sueño REM. Esto explica por qué los sueños son tan emocionales y a veces ilógicos. En cuanto al procesamiento de memoria, se cree que soñar viene a ayudar a consolidar recuerdos recientes y también a integrar experiencias en la memoria a largo plazo, y también, por supuesto, facilita la limpieza de información irrelevante. Siempre hago la analogía del computador y el cerebro. Obviamente que el computador viene a ser una recreación en cierta medida de los procesos cerebrales y no al contrario. Esto para que lo tengamos siempre bien presente. En cuanto a la regulación emocional, pues los sueños permiten procesar miedos, traumas, tensiones diarias. Es como una especie de laboratorio interno, y hay estudios que pues muestran que soñar con experiencias negativas puede ayudar a disminuir la carga emocional que está asociado a ellos. Y también hay un componente de creatividad y resolución de problemas. Esto es muy importante, pues, puesto que algunos científicos plantean que los sueños combinan información de manera novedosa, lo que puede inspirar soluciones creativas. Hay casos históricos de inventos y descubrimientos que pues fueron inspirados, en algunos casos comprobados, en algunos supuestos, de personas que dijeron haber soñado algo relacionado con eso que inventaron. Hay algunos que quieren darle pues mayor dramatismo, dicen, no, es que me lo soñé, o a través de un sueño recibí la inspiración, o bueno, en fin, todos los casos, como te digo, son totalmente diferentes. Y a veces no debemos tomar pues lo que soñamos como algo literal, sino sobre todo tener en cuenta el componente de interpretación. Realmente es muy difícil que alguien sueñe de manera literal con respecto a una solución, a una situación, sino que por lo regular siempre los sueños utilizan ese lenguaje simbólico a través de las imágenes. Hay patologías del sueño y salud mental relacionado, claro. Las pesadillas recurrentes, por ejemplo, los terrores nocturnos a la ausencia del sueño REM, puede estar asociado con ansiedad, depresión o trastornos de estrés postraumático, sobre todo personas que dicen que nunca sueñan. Por eso los sueños también se estudian en relación con la psiquiatría, aunque pues obviamente que sí, la persona que dice que nunca sueña, pues no, esto no es cierto, la persona sueña, lo que pasa es que no se acuerda. Freud también lo decía, más adelantico de pronto lo vamos a detallar, y pues Freud buscaba el significado simbólico de los sueños como expresión del inconsciente siempre. La neurociencia moderna, por el contrario, pues lo ve más como un subproducto del cerebro activo durante el descanso, pues con funciones adaptativas en cuanto a memoria, aprendizaje, regulación emocional. Pues en resumen, sí, son relevantes, pero desde un enfoque más biológico y funcional que simbólico, sobre todo hoy en día, que pues ha cambiado muchísimo todo lo que tiene que ver con el enfoque del psicoanálisis. Es considerado incluso por muchas personas estudiosas del tema algo que puede estar obsoleto hoy en día para la curación de neurosis. Pero en su momento, pues obviamente Freud y la cura de la neurosis en cuanto a esto de los sueños, pues proponía que los síntomas neuróticos como ansiedad, fobias, obsesiones o somatizaciones venían a surgir de conflictos inconscientes reprimidos, usualmente ligados a la infancia y a la sexualidad sobre todo. Y pues una de sus herramientas más importantes, pues obviamente el psicoanálisis clásico, en cuanto a la asociación libre de ideas, interpretación de los sueños, análisis de la transferencia en su época, pues fue revolucionario porque ofrecía un método distinto a los tratamientos médicos rudimentarios o a la reclusión psiquiátrica. En su momento, pues obviamente fue una novedad, y muchas personas, pues obviamente también
también, utilizaron el psicoanálisis para lograr curarse de ciertas neurosis. Hoy en día, pues, al decir que sigue vigente, es en cierta forma, en cierta medida, viene a ser como obsoleto, como una terapia exclusiva, digámoslo así, para utilizar un término, pues como de pronto que pueda definirlo mejor. El psicoanálisis clásico pues es lento, costoso, con escasa evidencia científica, pues comparado con terapias actuales como la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso o incluso los tratamientos farmacológicos, pero pues no está muerto del todo. En algunos países, por ejemplo en Francia, en Argentina, en algunas partes de Alemania, de los Estados Unidos, incluso el psicoanálisis aún se practica y tiene, digamos que una influencia cultural y clínica. No obstante, pues se ha adaptado en versiones más breves y modernas, psicoterapias, psicodinámica breve, en fin, pero pues no digamos que está muerto u obsoleto del todo, pero pues se ha adaptado mejor a los tiempos modernos. La psiquiatría y la psicología clínica basadas en evidencia pues vienen a priorizar métodos con eficacia comprobada en ensayos clínicos. Freud no trabajaba con criterios científicos como los actuales, así que pues su enfoque no cumple los estándares modernos de medicina basada en evidencia. Sin embargo, lo que te decía, pues muchas de sus ideas, pues lo que tiene que ver con el inconsciente, mecanismos de defensa, importancia de la infancia, influyeron tanto que pues siguen siendo pilares del pensamiento psicológico, aunque reinterpretados. Como cura directa de la neurosis, el psicoanálisis freudiano clásico sí se considera obsoleto como punto de partida histórico y como influencia cultural. De forma teórica sigue siendo pues valioso el aporte freudiano y hoy se usan pues terapias más eficaces pero con raíces que en parte nacieron de Sigmund Freud, esto para que lo tengamos siempre bien presente. Es decir, para Freud los sueños pues eran herramientas terapéuticas centrales dentro del psicoanálisis. ¿Por qué eran importantes para Sigmund Freud los sueños? Pues Freud veía los sueños como la vía regia hacia el inconsciente. Pensaba que ahí se expresaban deseos reprimidos, conflictos internos, que pues obviamente el paciente no podía admitir estando despierto. Interpretar un sueño en consulta permitía levantar como ese disfraz y llegar al conflicto oculto, pues que viene a causar la fobia, la neurosis o el evento traumático. El uso terapéutico en la práctica psicoanalítica. ¿Y cómo se daba este contexto? Pues el paciente relataba su sueño, el analista distinguía el contenido manifiesto, lo que la persona recordaba, lo que te decía al principio, y el contenido latente, o sea, el significado oculto. Esto sí no lo develaba pues el paciente, sino que lo interpretaba el analista. Comentaba lo que cada elemento del sueño le hacía pensar y así pues emergían de esta forma como recuerdos y emociones reprimidas. Es el trabajo más exhaustivo y de mucha observación y análisis por parte de la persona que estaba haciendo la terapia. Y el trabajo terapéutico pues consistía en integrar esas verdades inconscientes en la conciencia, pues reduciendo el conflicto y también por supuesto los síntomas. En el psicoanálisis moderno y terapia psicodinámica los sueños todavía se usan como puertas de entrada al mundo emocional del paciente, pero no se interpretan con diccionarios de símbolos, esto es muy importante y siempre lo vamos a referenciar, sino como expresiones únicas de la experiencia personal. Sin embargo, en psicología clínica basada en evidencia, pues el análisis de los sueños no es una herramienta principal. Hay otras técnicas como la exposición, reestructuración cognitiva, mindfulness, que pueden tener mayor respaldo científico. Para Freud, pues los sueños eran instrumentos terapéuticos fundamentales. Hoy en día, en la clínica moderna, pues su uso es más complementario que central. Bueno, según Freud, una vez superada la neurosis, los tipos o clases de sueños cambiaban radicalmente. ¿Qué decía con respecto a esta situación? Pues el tipo de sueños no cambia radicalmente aunque la neurosis se supere según Sigmund Freud, porque hay una función general de los sueños para el padre del psicoanálisis. Para él todo ser humano sueña porque el sueño pues es una realización disfrazada de deseos. Esto no se limita a los neuróticos, incluso las personas sanas sueñan también con lo que desean, están reprimiendo o temen inclusive. La diferencia está en el grado de conflicto interno. En lo neurótico los sueños suelen estar pues más cargados de simbolismo, desplazamientos y condensaciones porque la represión es mucho más intensa. Y después de la cura de la neurosis, Freud pues no plantea que los sueños desaparezcan o se transformen
por completo tras la terapia. Lo que viene a cambiar pues es la relación del soñante con su mundo interno. La persona pues puede reconocer con más claridad lo que el sueño expresa, disminuye también la necesidad de disfrazar tanto los deseos porque pues ya la conciencia tolera mejor ciertos contenidos y en ese sentido pues los sueños pueden volverse menos enigmáticos o perturbadores, pero pues radicalmente distintos en su naturaleza. Así que pues obviamente la persona puede ser que sueñe con lo mismo, pero ya va a tener como una comprensión consciente de la situación. De todas formas el inconsciente se da cuenta de esto y pues ya la simbología puede ser que cambie o la carga emocional lo que viene a determinar ese cambio tan fundamental. Freud veía el análisis de los sueños como útil, no solo para descubrir conflictos, sino pues también para seguir el progreso del tratamiento. Si los sueños se volvían menos angustiosos o más coherentes, podía interpretarse como señal de un avance terapéutico. Efectivamente, para Freud los sueños no cambian la esencia tras la cura de la neurosis, siguen siendo expresiones de deseos y conflictos, pero sí pueden volverse más transparentes, menos conflictivos, reflejando una mente pues que está como más integrada y menos reprimida. Y también muy importante, a lo que te decía hace rato, de qué sucede, según Freud, en la mente de alguien que dice que no sueña. Bueno, para Freud, efectivamente, que alguien diga que yo no sueño no significa que en realidad no sueñe. Freud afirmaba que todas las personas sueñan cada noche, aunque no siempre lo van a recordar. Decir no sueño en realidad significa no recuerdo mis sueños. Pero ¿por qué se olvidan los sueños? Freud consideraba que el olvido pues, no es casual, sino que estaba ligado a procesos psíquicos. En mecanismos de represión, por ejemplo, el contenido del sueño puede ser tan perturbador o inaceptable que la misma mente lo borra al despertar, es decir, evita, pone como un velo para que el paciente se vaya a recordar de toda esa cantidad de imágenes perturbadoras que tuvo y que van a ser para la conciencia difíciles, muy difíciles de digerir. También hay una especie de resistencia. El paciente puede negar la importancia de soñar pues como una forma inconsciente de evitar confrontar sus deseos reprimidos y hay un desinterés consciente también en cuanto a los sueños. Algunas personas simplemente no ponen atención a sus sueños y por eso no los van a fijar en su memoria. Para Freud, cuando un paciente insistía en que no soñaba, era un indicio de que había una resistencia fuerte a dejar salir del inconsciente a aquello que le estaba efectivamente perturbando. El analista pues debía trabajar no tanto en forzar un sueño, sino pues en explorar qué defensas estaban bloqueando la aparición o recuerdo de ese material. A veces en medio del tratamiento pues los pacientes comenzaban a recordar sueños que antes no reportaban, lo cual en su momento Freud interpretaba como una apertura del inconsciente. Para Freud, todos sueñan. Cuando alguien dice que no es porque olvida o reprime sus sueños, y ese olvido mismo pues ya es un síntoma de resistencia inconsciente. Y también hay algo importantísimo que me gustaría compartir contigo en cuanto a lo que decía Freud acerca de la ensoñación o fantasía consciente, que es muy diferente al sueño clásico, ¿verdad? Es distinto al sueño nocturno, aunque pueden estar relacionados, pero hay una diferencia sustancial o básica. El sueño ocurre durante el dormir, está pues gobernado efectivamente por el inconsciente y disfrazado por los mecanismos del trabajo del sueño, mientras que el ensueño ocurre estando despiertos. Es una fantasía consciente o semiconsciente que pues el mismo individuo utiliza para cumplir deseos de manera imaginaria. Soñar despierto, hemos escuchado mucho utilizar ese término y bueno, esto ocasiona en nosotros diversas reacciones. Pero bien, según Freud, las características del ensueño pues decía que es una prolongación del juego infantil, así como pues los niños juegan a ser héroes, adultos, a representar roles. El adulto, nosotros soñamos en silencio. Se cumple la función de satisfacción imaginaria de deseos que no podemos realizar en la realidad en cuanto a éxito, poder, amor, venganza, en fin. Y muchas veces pues tienen un carácter narrativo y un poco más lógico
que el sueño nocturno porque pues está menos disfrazado y está como más próximo a la conciencia ese ensueño. Puede alimentar la creatividad artística. Efectivamente, Freud afirmaba eso, que los escritores transforman sus ensueños en obras literarias. No solamente los escritores, ¿no? También los pintores. Él nombraba mucho a Salvador Dalí, que pues era una persona que según Freud describía lo que era la naturaleza del sueño, imágenes que a veces incomprensibles e incoherentes, pero que tenían un mensaje oculto. En personas con neurosis, los ensueños pues, pueden volverse muy frecuentes e intensos, llegando a sustituir la vida real por fantasías. Freud señalaba que muchas neurosis se sostenían gracias a estos guiones internos, donde pues el paciente fantaseaba con deseos reprimidos, sin enfrentarlos en la realidad, y hay una relación con los sueños nocturnos. Claro, ambos son expresiones del deseo. El ensueño es más transparente, el sujeto puede pues, reconocer con más facilidad que desea. El sueño nocturno, en cambio, pues aparece disfrazado por mecanismos inconscientes, condensación, desplazamiento, simbolización, y pues que Freud resumía todo en que el ensueño es un sueño diurno, una fantasía consciente o semiconsciente que permite al sujeto cumplir deseos en la imaginación, son más accesibles que el sueño nocturno y muy revelador en el análisis de lo que es la vida psíquica, ¿verdad? Está menos inmerso en lo que tiene que ver o menos relacionado con el inconsciente, pero de todas formas era una parte a estudiar interesante porque permitía conocer un poco más a detalle cuál era la naturaleza intrínseca de la vida emocional del paciente. Bueno, de todas formas hemos escuchado mucho, sobre todo actualmente, aquello de que los sueños se pueden volver realidad por la intensidad de la persona que recrea esas fantasías o esas visualizaciones en su mente, y pues las escuelas del pensamiento positivo utilizan mucho esa herramienta, ¿verdad?, de visualizar vívidamente lo que queremos para que se manifieste en la vida real. Pero, bueno, desde la perspectiva freudiana, pues un ensueño con gran carga emocional no se materializa mágicamente en la realidad, pero sí puede influir efectivamente en la conducta y en la vida del sujeto de varias maneras. Por ejemplo, una función psíquica del ensueño es que el ensueño es una satisfacción imaginaria de deseos. Cuanto más intenso es, más muestra la fuerza del deseo reprimido detrás de él. Pero Freud pues lo veía como un sustituto, no como un acto creador de la realidad externa. ¿Qué puede pasar entonces con un ensueño que es muy fuerte? Puede impulsar a la acción, efectivamente. Un deseo fantaseado muchas veces puede empujar a la persona a buscarlo en la vida real. Ejemplo, alguien que ensueña constantemente con éxito profesional, pues puede trabajar más duro, consciente o inconscientemente hacia ello, y puede alimentar también neurosis. Si el deseo es inaceptable o irrealizable, el ensueño se convierte en una especie de refugio. En lugar de actuar en la realidad, pues la persona se encierra en ese mundo interno donde se siente mucho más a salvo. Y también puede sublimarse. Freud, por ejemplo, creía que muchos artistas, lo que te decía, escritores o científicos, transformaban esos ensueños, más que sueños, hablaba de ensueños, que son intensos, en obras creativas o descubrimientos. Es decir, el deseo no se materializa directamente, pero se canaliza en logros que pueden ser reales. Freud no planteaba que pues, los ensueños funcionaran como ley de atracción o que pudieran crear realidades por sí mismos. Para él lo que se materializa es el efecto psicológico, cómo esos deseos influyen en la motivación, la conducta, los síntomas o la creatividad. Un ensueño con una gran carga emocional, según Freud, no se materializa de manera mágica, pero sí puede influir poderosamente en la vida real, ya sea motivando conductas, alimentando síntomas neuróticos o transformándose en obras creativas a través de la sublimación. Esto para que lo tengamos en cuenta con respecto a lo que planteaba Sigmund Freud con relación a los sueños. Hay muchas cuestiones de Sigmund Freud que al día de hoy están replanteadas, incluso hay muchos contradictores de Freud que desvirtúan muchas de sus teorías más importantes, pero a nivel académico se sigue estudiando porque es pilar fundamental de lo que es la psicología actual, moderna. Muchas cosas se han derivado de esas teorías, pueden estar revaluadas, pero siguen siendo interesantes como objeto de estudio y pues no se ha descartado del todo. Obviamente ya te decía anteriormente en este podcast que incluso en algunos países el psicoanálisis con adaptaciones
a los tiempos modernos se sigue utilizando como una forma de desentrañar lo que en nuestra vida interna a nivel inconsciente nos afecta. Hay muchas cosas que están ocultas, hay muchas personas que sufren, o todos realmente, sufrimos las consecuencias de lo que está en nuestro inconsciente, y llegar a comprender y desentrañar lo que está allá en el sótano es fundamental. Cuando emerge, lo comprendemos, lo hacemos consciente, podemos encontrar soluciones incluso a lo que a nivel psicológico nos está afectando, porque es que en realidad nosotros somos la suma de lo que pensamos y lo que sentimos. Nuestra realidad es eso, en resumen, lo que está sucediendo en nuestra mente. Carl Jung hablaba, por ejemplo, del destino, cuando la persona repite acciones de forma periódica, conoce a personas iguales. Decía el individuo que no comprendía lo que le estaba pasando, que era el destino, pero no, es una motivación inconsciente que programa al individuo para encontrarse con esas personas, para recrear esas situaciones. Ahí la importancia de conocer, en parte al menos, porque no lo vamos nunca a descubrir en totalidad, lo que está sucediendo a nivel de nuestro inconsciente. Queridos amigos, qué gusto haber estado con ustedes compartiendo en estos minutos llenos de salud y cosas positivas aquí en Naturismo al Día. Será en una próxima oportunidad.